Bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy contento de que estés aquí. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene. Empecemos. Hoy exploraremos datos espeluznantes sobre el océano. 1. El canibalismo en las profundidades marinas. En las zonas más inhóspitas del océano, donde los recursos son extremadamente limitados, muchas criaturas recurren al canibalismo para sobrevivir. Peces como el rape abisal no solo devoran presas más pequeñas, sino que, en ocasiones, atacan a sus propias crías o parejas si las condiciones son demasiado adversas. Este comportamiento, aunque perturbador, es esencial para su supervivencia en un ecosistema donde la comida es casi inexistente. El océano profundo es una zona de competencia constante. Las criaturas que habitan allí deben ser oportunistas, y el canibalismo no solo garantiza su subsistencia, sino que también elimina competidores potenciales. A menudo, esto ocurre en la oscuridad total, donde los depredadores solo se guían por las vibraciones o el rastro químico de sus víctimas. Este acto no solo asegura la perpetuación de una especie, sino que revela lo despiadado y primitivo que puede ser el océano cuando todo está en juego. 2. Las zonas muertas del océano. Existen áreas conocidas como zonas muertas, donde los niveles de oxígeno son tan bajos que ningún organismo complejo puede sobrevivir. Estas zonas, cada vez más frecuentes debido al cambio climático y la contaminación, se han convertido en cementerios submarinos. Los cadáveres de peces y otros animales se acumulan en estas áreas, descomponiéndose lentamente en un silencio inquietante. Lo más aterrador es que estas zonas son invisibles para el ojo humano. Los exploradores submarinos a menudo navegan sobre ellas sin saber que debajo se encuentran vastas extensiones de océano completamente desprovistas de vida. Las bacterias que prosperan en estos entornos son responsables de liberar gases tóxicos, creando un ecosistema aún más hostil. Para muchos científicos, estas zonas son un presagio de lo que podría suceder a mayores extensiones del océano si no se toman medidas drásticas. 3. Sonidos inexplicables provenientes de las profundidades. En las profundidades del océano, donde la luz no llega y el silencio debería ser absoluto, se han registrado sonidos inexplicables con tecnologías avanzadas de hidrófonos. Uno de los más famosos es el blob, un sonido captado en 1997 que es tan poderoso que se escuchó a miles de kilómetros de distancia. Aunque algunos científicos creen que podría ser el sonido de un iceberg partiéndose, otros especulan que podría provenir de una criatura marina desconocida de tamaño colosal. El océano profundo es el hogar de seres aún no descubiertos, y estos sonidos alimentan las teorías sobre criaturas marinas gigantes o formas de vida alienígena que podrían habitar en los abismos. La idea de que algo tan vasto y poderoso podría estar acechando en lo más profundo del océano es suficiente para poner los pelos de punta incluso a los más escépticos. 4. Los cuerpos atrapados en el fondo del océano. El océano actúa como un cementerio natural, con cuerpos de marineros, naufragios y víctimas de accidentes aéreos atrapados en sus profundidades. Debido a las bajas temperaturas y la falta de oxígeno, algunos cuerpos se conservan casi intactos durante décadas o incluso siglos, convirtiendo las profundidades en un escenario macabro. En lugares como el Mar del Norte o el Triángulo de las Bermudas, se han reportado cadáveres momificados por la sal o envueltos en redes de pesca. Estos restos humanos permanecen en el olvido, flotando entre los ecosistemas submarinos, donde se convierten en parte de la cadena alimenticia. La mera idea de que el océano pueda conservar las huellas de tantas tragedias humanas en sus entrañas es inquietante y profundamente perturbadora. 5. Los monstruos marinos reales de las profundidades. Mientras los mitos de krakens y leviatanes pueden parecer historias de marineros, algunas criaturas reales de las profundidades son igual de aterradoras. El calamar gigante, que puede alcanzar hasta 18 metros de longitud, caza en completa oscuridad y utiliza tentáculos llenos de ventosas dentadas para atrapar a sus presas. En las profundidades también se encuentran tiburones como el tiburón duende, cuyo hocico alargado y mandíbula extensible lo hacen parecer sacado de una pesadilla. Estas criaturas viven en un mundo donde la presión es tan aplastante que sería letal para cualquier humano. Y su apariencia extraña y comportamiento agresivo reflejan un entorno donde la supervivencia depende de adaptaciones extremas.
El hecho de que apenas hayamos comenzado a explorar las profundidades significa que muchas más de estas pesadillas vivientes podrían estar esperando ser descubiertas. 6. El síndrome de descompresión en los peces abisales. Cuando los peces de aguas profundas son traídos a la superficie, sufren un proceso aterrador llamado síndrome de descompresión. Debido al cambio drástico en la presión, sus órganos internos pueden explotar, sus ojos salir de sus órbitas y sus estómagos invertirse. Este fenómeno no solo es grotesco, sino que también resalta lo inhóspito que es el océano profundo para cualquier organismo que no esté adaptado a sus condiciones extremas. La presión en las profundidades es tan alta que estos peces están diseñados para soportarla. Sin embargo, al ascender, su anatomía no puede adaptarse rápidamente, y el resultado es un espectáculo macabro de destrucción física. Este fenómeno subraya lo alienígena que puede parecer el océano, donde incluso las leyes biológicas parecen operar de manera distinta. 7. El océano sangrante. En algunos lugares del fondo marino, especialmente cerca de fuentes hidrotermales, el agua parece teñirse de rojo debido a la presencia de minerales como el hierro. Este fenómeno, conocido como el océano sangrante, ocurre cuando el hierro se oxida y forma una capa rojiza que recuerda a sangre fresca. Estas áreas no solo son visualmente perturbadoras, sino que también son extremadamente tóxicas para la mayoría de las formas de vida. El agua en estas regiones es tan ácida y caliente que cualquier organismo que intente acercarse muere al instante, dejando un campo de cadáveres de criaturas marinas alrededor. A pesar de esto, algunas bacterias extremófilas prosperan en estas condiciones, utilizando el hierro y el azufre como fuentes de energía. La escena es casi apocalíptica, el contraste entre la oscuridad de las profundidades y el rojo vibrante del agua crea un espectáculo que parece sacado de una película de terror. 8. Los gusanos zombies que devoran huesos. En las profundidades del océano, hay gusanos conocidos como osedax, también llamados gusanos zombies, que sobreviven devorando los huesos de animales muertos. Estos organismos carecen de boca o estómago, pero utilizan bacterias simbióticas para descomponer los tejidos óseos y extraer nutrientes. Cuando una ballena muere y su cuerpo cae al fondo marino, crea un ecosistema temporal conocido como caída de ballena. Los osedax son algunos de los primeros colonizadores de este macabro banquete. Perforan los huesos con estructuras similares a raíces y los vacían desde adentro. La escena de estos gusanos trabajando sobre un esqueleto es digna de pesadillas, una prueba de cómo incluso en la muerte, el océano no deja nada sin reclamar. 9. Los lagos submarinos venenosos. En las profundidades del océano existen lagos submarinos, cuerpos de agua hipersalina que son más densos que el agua de mar circundante. Estos lagos, cargados de compuestos tóxicos como el metano y el sulfuro de hidrógeno, son letales para cualquier criatura que se acerque demasiado. A menudo rodeados de extrañas formaciones de sal y poblados por bacterias únicas, estos lagos se ven como paisajes alienígenas. Las criaturas que accidentalmente caen en estos cuerpos de agua quedan paralizadas y mueren rápidamente debido a la toxicidad extrema. Los científicos que los han estudiado los describen como oasis mortales, una paradoja aterradora en un lugar donde ya de por sí la vida es difícil. 10. Los peces que se convierten en trampas vivientes. Algunas criaturas marinas, como el pez rape abisal, han evolucionado para convertirse en auténticos depredadores trampa. Las hembras de esta especie tienen un apéndice luminoso que actúa como señuelo, atrayendo a peces más pequeños hacia sus bocas llenas de dientes afilados. Lo más perturbador de estos peces es su proceso reproductivo. Los machos son diminutos en comparación con las hembras y, al encontrarlas, se fusionan literalmente con su cuerpo, convirtiéndose en poco más que un parásito reproductor. Pierden sus ojos, aletas y órganos, quedando conectados solo para aportar esperma cuando es necesario. Este parasitismo extremo es una adaptación al entorno oscuro e implacable de las profundidades, pero resulta tan extraño que parece una historia de ciencia ficción. 11. El ecosistema de cadáveres en el fondo del mar. Cuando un cadáver humano o de un animal grande llega al fondo del océano, crea un ecosistema temporal que puede durar años. En la oscuridad y el frío extremo, los cuerpos son colonizados rápidamente por una variedad de organismos, desde cangrejos hasta gusanos carnívoros.
En etapas iniciales, peces y tiburones carroñeros devoran los tejidos blandos. Más tarde, criaturas como los ocedacs comienzan a consumir los huesos. En algunos casos, estos restos pueden permanecer visibles durante décadas, preservados por las bajas temperaturas. Las imágenes captadas por robots submarinos de estos cementerios marinos son impactantes, un recordatorio de que, en el océano, incluso la muerte alimenta la vida. 12. La oscuridad absoluta de las profundidades. A partir de los 1000 metros de profundidad, la luz del sol desaparece por completo. Este reino de oscuridad absoluta es conocido como la zona afótica, un lugar donde la vida se ha adaptado de maneras inquietantes. Los animales aquí no solo han desarrollado bioluminiscencia para iluminar su entorno, sino también estrategias para cazar y sobrevivir que parecen sacadas de una pesadilla. Algunos tienen mandíbulas desproporcionadamente grandes, capaces de tragar presas del mismo tamaño que ellos, mientras que otros dependen de tácticas de emboscada, permaneciendo inmóviles hasta que una presa pasa cerca. La idea de un mundo tan vasto y desconocido, sumido en la completa oscuridad, es profundamente aterradora. 13. Los barcos fantasma del océano. Cada año, miles de barcos desaparecen en el océano, algunos sin dejar rastro. Muchos de ellos son encontrados años después, vacíos, flotando a la deriva, con signos de abandono repentino. Estos barcos fantasmas son un recordatorio escalofriante de lo traicionero que puede ser el mar. En algunos casos, se encuentran objetos personales, diarios y provisiones intactas, pero ninguna señal de la tripulación. Uno de los casos más famosos es el del Mary Celeste, encontrado en 1872 completamente desierto. A menudo, las causas detrás de estos abandonos son desconocidas, lo que alimenta teorías que van desde tormentas inesperadas hasta piratería o eventos sobrenaturales. 14. El zumbido del océano. En los años 90, se descubrió un misterioso sonido de baja frecuencia conocido como DEUN, o el zumbido del océano, detectado por submarinos y estaciones de monitoreo. Este sonido, registrado en el Pacífico, es tan potente que se ha escuchado a miles de kilómetros de distancia, pero su origen sigue siendo un enigma. Aunque algunos científicos creen que puede ser causado por movimientos tectónicos bajo el agua, la ausencia de actividad sísmica significativa en las áreas de detección ha dejado abierta la puerta a teorías más oscuras. Algunos especulan que podría ser causado por una criatura colosal aún desconocida o incluso por experimentos humanos en zonas inaccesibles del océano. La idea de que algo tan gigantesco y poderoso pueda estar escondido en las profundidades es suficiente para causar escalofríos. 15. Las criaturas vampíricas del océano. En el océano existen organismos que literalmente se alimentan de la sangre de otros seres vivos. El calamar vampiro del infierno, aunque no chupa sangre como su nombre sugiere, tiene una apariencia tan aterradora que parece sacado de una pesadilla. Sin embargo, animales como las lampreas y los peces isópodos realmente viven como parásitos, perforando la piel de sus presas para succionar sangre. Las lampreas tienen bocas circulares llenas de filas de dientes afilados y una lengua que raspa carne para abrir heridas. Una vez adheridas, succionan la sangre hasta que sus víctimas mueren de agotamiento. En el caso de los isópodos gigantes, se adhieren a peces y otros animales, drenando lentamente sus fluidos corporales. Este estilo de vida parásito convierte a estas criaturas en algunos de los depredadores más inquietantes del océano. 16. Las sombras que acechan bajo el hielo antártico. Debajo de los gruesos casquetes de hielo en la Antártida, donde la luz solar nunca llega, existen vastos ecosistemas en completa oscuridad. En estos lugares, robots submarinos han captado imágenes de criaturas extrañas, muchas de las cuales parecen desafiar la lógica evolutiva. Desde gusanos tubulares gigantes hasta medusas con tentáculos de varios metros, este mundo es tan alienígena que los científicos todavía están tratando de entender cómo estas criaturas sobreviven. Lo más aterrador es que estas aguas heladas también han revelado sombras inexplicables en los vídeos capturados. Algunos sugieren que podrían ser formas de vida desconocidas, mientras que otros argumentan que son efectos ópticos. Sin embargo, la posibilidad de que algo enorme y no descubierto esté acechando bajo el hielo no deja de ser perturbadora. 17. El cementerio de las profundidades. El fondo del océano es un lugar donde se acumulan los restos de millones de seres vivos.
Ballenas, tiburones, peces y hasta humanos que han muerto en el mar terminan siendo arrastrados por las corrientes hasta estos vastos cementerios submarinos. Debido a la baja temperatura y la falta de oxígeno, los cadáveres se descomponen muy lentamente y algunos permanecen casi intactos durante siglos. En zonas como la fosa de las Marianas, la presión es tan intensa que los cuerpos no se desintegran del todo. En su lugar, quedan momificados, formando un paisaje de restos esqueléticos que parecen vigilar las profundidades. Los exploradores que han descendido a estas áreas describen la sensación de estar en un lugar fuera del tiempo, rodeados de recuerdos de vidas que terminaron hace mucho, pero que el océano se niega a olvidar. 18. Los remolinos asesinos del océano. En el océano, existen remolinos de agua conocidos como vórtices submarinos que pueden alcanzar velocidades tan altas que arrastran todo a su paso. Estos remolinos son invisibles desde la superficie, lo que los convierte en trampas mortales para buques y submarinos. Un caso famoso es el remolino del Golfo de Vizcaya, que ha sido responsable de la desaparición de múltiples barcos sin dejar rastro. Los vórtices no solo destruyen físicamente lo que capturan, sino que también llevan los restos al fondo del mar, donde quedan enterrados bajo toneladas de sedimentos. Estos fenómenos naturales nos recuerdan lo incontrolable y letal que puede ser el océano. 19. El océano como el mayor basurero del mundo. Aunque puede no parecer espeluznante a primera vista, el océano es el mayor depósito de desechos del planeta, acumulando millones de toneladas de basura, incluidas sustancias tóxicas y restos radiactivos. Lugares como la isla de Plástico, en el Pacífico, son visibles desde el espacio y albergan una cantidad inimaginable de contaminación. Lo más perturbador es que, en las profundidades del océano, esta basura ha creado paisajes surrealistas, botellas, redes de pesca y hasta desechos nucleares descansan junto a ecosistemas submarinos. En algunos casos, animales han sido encontrados con estómagos llenos de plástico o incluso mutaciones causadas por químicos tóxicos. Este oscuro legado humano ha transformado partes del océano en un lugar de desolación y muerte. 20. El misterio de los tsunamis fantasmas. Existen registros de tsunamis que ocurren sin una causa aparente. Estos tsunamis fantasmas han sido reportados en zonas costeras donde no hay signos de actividad sísmica o erupciones volcánicas que puedan explicarlos. En 2013, se detectó un tsunami de varios metros de altura en las costas de Brasil, pero no se encontraron signos de terremotos en la región. Algunos científicos sugieren que podrían ser causados por deslizamientos submarinos, pero la falta de evidencia concreta alimenta teorías más oscuras, incluyendo eventos geológicos desconocidos o perturbaciones de origen extraterrestre. La idea de que el océano pueda desencadenar estos fenómenos sin previo aviso añade una capa más de misterio a su naturaleza. 21. Las corrientes que arrastran a lo desconocido. En el océano, existen corrientes extremadamente poderosas que actúan como cintas transportadoras, arrastrando todo a su paso hacia las profundidades. En lugares como el Océano Atlántico, estas corrientes han sido responsables de desaparecer objetos, barcos y personas. Una vez atrapado en ellas, es casi imposible escapar. Uno de los lugares más inquietantes es el llamado Cañón de Hudson, donde estas corrientes descienden a miles de metros y se llevan consigo todo lo que encuentran. Lo más oscuro de estas corrientes es que terminan depositando los restos en zonas abisales inaccesibles para los humanos, convirtiéndolos en tesoros perdidos para siempre. Algunos investigadores sugieren que estas corrientes podrían ser responsables de gran parte de los barcos desaparecidos en regiones como el Triángulo de las Bermudas. 22. El cementerio de submarinos nucleares. El fondo del océano alberga varios submarinos nucleares hundidos, como el K-129 soviético y el USS Scorpion. Estos colosos de guerra descansan en silencio en las profundidades, llevando consigo reactores y armamento nuclear que siguen siendo una amenaza latente para el ecosistema marino. Lo más escalofriante es que algunos de estos submarinos emiten pequeñas cantidades de radiación, afectando a la fauna marina que vive cerca. Peces, cangrejos y otros organismos de estas áreas presentan niveles inusuales de mutaciones, creando un ecosistema que parece salido de un experimento científico fallido.
Aunque los gobiernos involucrados monitorean estas zonas, la posibilidad de que un accidente mayor contamine el océano de forma irreversible es un temor constante. 23. Las islas desaparecidas del océano. A lo largo de la historia, existen registros de islas que aparecieron en mapas antiguos, pero que hoy en día han desaparecido sin dejar rastro. Un ejemplo famoso es la isla Sandy, que figuraba en mapas durante siglos pero que, cuando fue buscada en 2012, simplemente no estaba allí. Algunos creen que estas islas podrían haber sido destruidas por tsunamis o sumergidas por el cambio en las placas tectónicas. Sin embargo, la idea de que una masa de tierra entera pueda desaparecer sin explicación ha alimentado historias sobre civilizaciones perdidas o fenómenos sobrenaturales. Estas islas fantasmas nos recuerdan lo poco que realmente sabemos sobre el océano y sus secretos. 24. Los abismos que respiran fuego. En las profundidades del océano, se encuentran fuentes hidrotermales que arrojan agua a temperaturas superiores a los 400 grados centígrados. Estas chimeneas submarinas, rodeadas de oscuridad y presión extrema, parecen respirar fuego en un entorno completamente inhóspito. Lo inquietante es que estas zonas no solo son peligrosas para los humanos, sino que también albergan formas de vida únicas, como gusanos gigantes y cangrejos albinos, que prosperan en condiciones que matarían a cualquier otro ser vivo. Estas criaturas se alimentan de bacterias que utilizan compuestos químicos tóxicos como el azufre para sobrevivir. Estas ciudades infernales en el fondo del océano son tan extrañas y alienígenas que los científicos aún no logran comprender del todo cómo funcionan. 26. Los cráteres submarinos que emiten metano. En el fondo del océano, se han encontrado cráteres gigantes conocidos como puntos de metano. Estos cráteres, formados por explosiones de gas metano atrapado bajo el lecho marino, liberan enormes cantidades de este gas a la superficie. El metano, además de ser inflamable, es uno de los gases de efecto invernadero más potentes, y su liberación masiva podría tener consecuencias catastróficas para el clima global. Lo aterrador es que estas explosiones submarinas no solo alteran el ecosistema local, sino que también podrían desencadenar tsunamis si ocurren cerca de las costas. Estos cráteres, invisibles para la mayoría, son una amenaza silenciosa que acecha bajo las olas. 27. Las criaturas que sobreviven en charcas de ácido. En ciertos puntos del océano, especialmente cerca de erupciones volcánicas submarinas, se han encontrado charcas de agua tan ácida que disolverían casi cualquier material orgánico. Sin embargo, estas zonas también albergan formas de vida microscópicas que han evolucionado para sobrevivir en condiciones extremas. Estos microbios son capaces de resistir temperaturas que superan los 100 grados centígrados y niveles de acidez que matarían a cualquier otra criatura. Su existencia ha llevado a los científicos a cuestionarse los límites de la vida en la Tierra y a preguntarse si estas mismas formas de vida podrían existir en otros planetas. La idea de un ecosistema donde la supervivencia depende de adaptarse a lo más tóxico del ambiente es tan fascinante como aterradora. 28. El misterioso crujido de las profundidades. En las profundidades del océano, los hidrófonos han captado un sonido conocido como The Blob, un crujido masivo registrado por primera vez en 1997. Este ruido, tan potente que se detectó desde múltiples estaciones en el Pacífico, ha sido atribuido a diversas teorías, desde glaciares rompiéndose hasta criaturas marinas gigantes aún desconocidas. Lo más desconcertante es que las características del sonido se asemejan más a las de un ser vivo que a un fenómeno geológico. Algunos especulan que podría tratarse de un animal colosal escondido en las partes más inaccesibles del océano, donde la presión y la oscuridad hacen casi imposible cualquier exploración humana. Aunque científicos atribuyen el sonido al movimiento de placas o masas de hielo, la verdadera fuente del blob sigue siendo un enigma, lo que deja abierta la posibilidad de que algo inimaginable viva en las profundidades. La idea de que una criatura de proporciones inimaginables pueda estar acechando en un lugar tan oscuro y hostil es inquietante. Si bien no ha vuelto a registrarse otro sonido de esta magnitud, la falta de información solo alimenta nuestra fascinación y temor hacia lo desconocido en las profundidades del océano. 29. Los tiburones que nadan en volcanes. En 2015, científicos descubrieron tiburones nadando dentro del cráter de un volcán submarino activo conocido como Kabachi, en el Pacífico Sur.
Este volcán emite gases tóxicos y lava en temperaturas letales, pero eso no ha impedido que especies como los tiburones martillo y los tiburones sedosos se adapten para vivir en estas condiciones extremas. Lo perturbador de este hallazgo es que estos tiburones están rodeados por agua ácida, con niveles de oxígeno muy bajos y un calor sofocante. La pregunta de cómo logran sobrevivir sigue siendo un misterio. Algunos teorizan que estas criaturas han desarrollado adaptaciones únicas para resistir el ambiente tóxico, pero otros sugieren que podrían haber evolucionado de formas que aún no entendemos completamente. La imagen de tiburones nadando en lo que parece ser un lago de fuego líquido es impactante. Estos depredadores, ya de por sí temidos, se convierten en símbolos de resistencia en un entorno que parece diseñado para destruir cualquier forma de vida. 30. Los organismos que se alimentan de metales pesados. En ciertas partes del océano, se han encontrado bacterias que sobreviven alimentándose de metales pesados como mercurio, plomo y uranio. Estos organismos prosperan en lugares altamente tóxicos, como las áreas cercanas a vertederos industriales o fuentes hidrotermales. Lo más aterrador es que estos microbios no solo resisten la toxicidad de los metales, sino que los metabolizan, liberando subproductos que pueden ser aún más peligrosos. En algunos casos, estos desechos se acumulan en el agua y son ingeridos por peces, entrando en la cadena alimenticia y, eventualmente, llegando hasta los humanos. Además, los científicos han comenzado a explorar el uso de estas bacterias para limpiar áreas contaminadas, pero su manipulación plantea riesgos. Si estos organismos fueran liberados accidentalmente en el lugar equivocado, podrían alterar ecosistemas completos. La existencia de criaturas que prosperan en ambientes tan mortales nos muestra una faceta del océano que es tanto fascinante como profundamente inquietante. 31. Los gigantes abisales que nunca hemos visto. En las zonas más profundas del océano, donde la presión es tan intensa que los huesos humanos se pulverizarían, se cree que habitan criaturas gigantescas que nunca hemos logrado documentar. Avistamientos esporádicos de calamares gigantes y testimonios de pescadores han alimentado historias sobre bestias colosales que dominan las profundidades. Algunas de estas criaturas, como el calamar colosal, Mesonichoteuthis hamiltoni, pueden alcanzar tamaños de más de 15 metros. Sin embargo, los investigadores sugieren que podría haber especies aún más grandes que jamás han sido observadas debido a las limitaciones de nuestros equipos de exploración. El descubrimiento ocasional de restos de estas criaturas en las costas, con cicatrices que indican luchas con depredadores aún mayores, solo aumenta el misterio. ¿Qué tan grande puede llegar a ser la vida en el océano? Y, más importante aún, ¿qué otros gigantes desconocidos están acechando donde nunca hemos llegado? 32. Los campos de muerte de medusas inmortales. En algunos puntos del océano, se han encontrado acumulaciones masivas de una especie de medusa conocida como Turritopsis dormii, también llamada la medusa inmortal. Esta criatura tiene la capacidad única de revertir su ciclo de vida, regresando a su forma juvenil una y otra vez, evitando la muerte por envejecimiento. Aunque esto puede sonar fascinante, su proliferación incontrolada en ciertas áreas ha creado campos de muerte, donde otras formas de vida son sofocadas debido a la sobrepoblación de medusas. Estas áreas se convierten en zonas desoladas, donde la vida marina se extingue y solo queda un paisaje inquietante de gelatinas pulsantes. El concepto de inmortalidad en la naturaleza es tan intrigante como aterrador. ¿Qué sucedería si estas criaturas lograran expandirse aún más, alterando radicalmente los ecosistemas oceánicos? La medusa inmortal, aunque pequeña, es un recordatorio de que la vida puede ser tanto un milagro como una amenaza. 33. Los lagos dentro del océano. En las profundidades del Golfo de México, los científicos han descubierto brine pools, o piscinas de salmuera, que son lagos dentro del océano. Estas piscinas, formadas por concentraciones extremas de sal y metano, son tan densas que se mantienen separadas del agua circundante. Parecen espejos líquidos perfectos en un mundo de oscuridad. Pero lo más escalofriante de estos lagos es que son completamente letales. Cualquier criatura marina que entre accidentalmente en sus aguas densas muere casi al instante, ya sea por intoxicación o por la ausencia total de oxígeno. Los cadáveres de peces y otros organismos se acumulan en sus bordes, creando un paisaje macabro que parece una escena de otro mundo.
Además, los robots submarinos que exploran estas zonas han captado imágenes de formas de vida extrañas que prosperan en este ambiente mortal, como gusanos gigantes y bacterias que metabolizan el metano. Estas criaturas representan un nivel de adaptación extrema que parece casi alienígena. Los lagos de salmuera son un recordatorio de que incluso en un mundo hostil y letal, la vida encuentra formas de existir, aunque sea a un costo inquietante. 34. Las fosas marinas que respiran metano. En el fondo del océano, existen chimeneas naturales que liberan grandes cantidades de metano en forma de burbujas gigantes. Estas fosas, conocidas como seeps de metano, son el hogar de comunidades biológicas que dependen exclusivamente de este gas para sobrevivir. Lo aterrador es que estas burbujas de metano, si alcanzaran la superficie en grandes cantidades, podrían alterar significativamente la atmósfera terrestre. Incluso se han planteado teorías de que una liberación masiva de metano podría haber sido responsable de extinciones en el pasado geológico de la Tierra. Además, estas zonas suelen estar rodeadas de un paisaje desolador, con restos de organismos que no lograron adaptarse a las condiciones tóxicas. En las inmediaciones, se han encontrado peces deformes, cangrejos gigantes con exoesqueletos erosionados y corales muertos. Este paisaje sombrío refleja la naturaleza dual del océano, un lugar donde la vida puede surgir en los entornos más improbables, pero también uno donde la toxicidad y la muerte son constantes compañeras. 35. La zona del crepúsculo del océano. A unos 200 a 1000 metros de profundidad, se encuentra una región conocida como la zona mesopelágica o zona del crepúsculo. Aquí, la luz solar apenas llega, creando un ambiente de penumbra donde habitan algunas de las criaturas más extrañas y aterradoras del océano. Entre los habitantes de esta región están los peces linterna, que emiten luz a través de bioluminiscencia para atraer a sus presas. También están los calamares vampiros, que usan un manto de piel para oscurecerse por completo cuando se sienten amenazados. Pero lo más inquietante es la constante actividad de depredadores en la oscuridad. En este nivel, cada movimiento puede ser mortal, ya que incluso un destello de luz puede revelar a una criatura vulnerable ante los dientes de sus enemigos. Lo que realmente hace que la zona del crepúsculo sea escalofriante es su volumen. Es tan vasta y poco explorada que la mayoría de las especies que la habitan son desconocidas para la ciencia. Este nivel del océano es una frontera entre la vida y la oscuridad total, un recordatorio de lo poco que conocemos de nuestro propio planeta. 36. El enigma de los peces zombies. En las profundidades más extremas, donde la presión y la oscuridad hacen casi imposible la vida, se han descubierto peces que parecen haber sido momificados pero que, sorprendentemente, siguen vivos. Estas criaturas han sido denominadas informalmente como peces zombies debido a su apariencia descompuesta y sus movimientos lentos y erráticos. Lo que los hace aún más perturbadores es su capacidad para sobrevivir con una dieta mínima, a menudo alimentándose de restos orgánicos que caen de las capas superiores del océano, conocidos como nieve marina. Algunos de estos peces incluso presentan heridas abiertas que no cicatrizan, probablemente debido a las condiciones extremas de su entorno. Los científicos aún no comprenden completamente cómo estas criaturas logran resistir un ambiente tan hostil. Su existencia plantea preguntas sobre los límites de la vida y nos recuerda que el océano es un lugar donde lo imposible no solo es posible, sino cotidiano. 37. Las ciudades submarinas de coral muerto. En algunas áreas del océano, se han descubierto vastos campos de coral muerto, conocidos como cementerios de coral. Estas zonas, que alguna vez fueron vibrantes arrecifes llenos de vida, ahora son paisajes desolados, cubiertos de escombros calcáreos y habitados únicamente por unas pocas criaturas resistentes. Lo más escalofriante es que muchos de estos cementerios son causados por la actividad humana, como la pesca con redes de arrastre y el cambio climático, que provoca el blanqueamiento y la muerte del coral. Sin embargo, otros son el resultado de fenómenos naturales aún poco comprendidos, como explosiones volcánicas submarinas o cambios en las corrientes oceánicas. Explorar estos lugares es como caminar por las ruinas de una civilización perdida, un recordatorio sombrío de lo frágiles que son los ecosistemas oceánicos frente a fuerzas externas. Los cementerios de coral no solo son testigos de la destrucción, sino también de la capacidad del océano para transformarse en un lugar de misterio y tristeza. 38.
Las sombras que acechan en la superficie. Incluso en las zonas más exploradas del océano, como las aguas costeras, existen misterios que desafían la lógica. Pescadores y marineros han reportado avistamientos de sombras gigantescas bajo la superficie, que se mueven con una velocidad y gracia imposibles para cualquier animal conocido. En algunos casos, estas sombras han sido atribuidas a grupos de rayas o tiburones nadando juntos. Sin embargo, en otros, los testigos afirman que las formas eran demasiado grandes y rápidas para coincidir con estas explicaciones. Algunos relatos describen movimientos coordinados, como si estas sombras estuvieran acechando deliberadamente. Aunque no hay evidencia concreta que confirme la existencia de estas criaturas, los reportes son lo suficientemente frecuentes como para generar preguntas. ¿Podría haber depredadores desconocidos incluso en las áreas más estudiadas del océano? Las sombras que cruzan bajo las olas nos recuerdan que incluso lo más familiar puede esconder horrores inesperados. 39. El mar de los muertos flotantes. En algunas partes del océano, se han descubierto lo que se conoce como mareas rojas. Un fenómeno causado por la proliferación descontrolada de algas tóxicas que producen venenos mortales para los peces y otros organismos marinos. Sin embargo, lo que realmente hace escalofriante a este fenómeno es la manera en que mata y descompone todo a su paso. Las aguas se tornan de un rojo oscuro, casi sangre, y lo más perturbador es el efecto que tiene sobre la fauna marina. Pequeños peces, moluscos y hasta grandes ballenas quedan varados, flotando en la superficie tras ser intoxicados por estas algas. Los restos de estas criaturas muertas se acumulan en la costa, creando un paisaje macabro de muertos flotantes. Pero el peligro de las mareas rojas no termina ahí. El veneno de las algas también puede acumularse en los peces que no mueren, afectando a los humanos que consumen estos mariscos contaminados. La marea roja es un recordatorio aterrador de que el océano tiene sus propios mecanismos de justicia, que pueden ser letales y devastadores. 40. El bosque de los dientes de tiburón. En el océano Ártico, se ha descubierto una región conocida como el bosque de dientes de tiburón, que en realidad es un campo de enormes formaciones de coral. Sin embargo, la razón por la que se le dio este nombre es por las estructuras puntiagudas que emergen del fondo marino y que se asemejan a dientes afilados. Este campo de coral ha sido el lugar de aterradores hallazgos, esqueletos de tiburones atrapados en las formaciones de coral, sus mandíbulas abiertas como si estuvieran atrapadas en una trampa mortal. La imagen de tiburones, animales que dominan las aguas, siendo presa de un mundo tan ajeno a ellos es inquietante. Lo más perturbador es que los científicos han encontrado que estas formaciones de coral están en áreas donde la vida marina lucha por sobrevivir. El ecosistema alrededor de este bosque está plagado de criaturas mutiladas por los corales afilados, creando una zona que parece una prisión submarina para los grandes depredadores. 41. Los vórtices que se tragan barcos enteros. A lo largo de la historia, ha habido informes de barcos desapareciendo misteriosamente en ciertas áreas del océano, particularmente en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, un fenómeno mucho más aterrador que algunos de estos misteriosos casos es el de los vórtices marinos. Estos vórtices son enormes remolinos de agua, creados por el choque de corrientes oceánicas, que pueden llegar a arrastrar incluso a grandes embarcaciones en cuestión de minutos. Lo realmente espeluznante de estos vórtices es que, en muchos casos, no se pueden detectar a tiempo debido a su naturaleza impredecible y su tamaño masivo. Algunos científicos creen que estos vórtices podrían ser responsables de más desapariciones en el mar de lo que se ha documentado, ya que pueden tragarse barcos enteros sin dejar rastro, sumergiéndolos en las profundidades donde la presión y las corrientes hacen que sea casi imposible encontrar los restos. El hecho de que este fenómeno ocurra sin previo aviso convierte al océano en un lugar peligroso y descontrolado, donde incluso la tecnología más avanzada no puede garantizar la seguridad. 42. La criatura de la caja de Pandora. En las oscuras profundidades del océano, se ha encontrado una especie de criatura denominada la caja de Pandora. Un tipo de medusa que posee un sistema biológico tan extraño que es capaz de cambiar de forma constantemente. Esta medusa tiene la capacidad de reconfigurar sus células y su estructura interna para adaptarse a su entorno, lo que la convierte en una especie completamente impredecible y peligrosa.
Lo que hace especialmente aterrador a este organismo es su capacidad para inducir mutaciones en otras criaturas marinas. Al entrar en contacto con otras especies, las células de la caja de Pandora pueden transferir su ADN y alterar la fisiología de otras formas de vida. Algunas víctimas de este contagio se transforman en criaturas completamente nuevas, pero otras sucumben a deformidades extremas o mueren en el proceso. Este fenómeno ha sido descrito como el juego de la evolución llevado al extremo, donde las leyes naturales de la biología parecen no aplicarse. Las implicaciones de esta medusa son aterradoras, ya que plantea la posibilidad de que el océano esté lleno de organismos con habilidades que podrían cambiar la vida tal como la conocemos. A través de mutaciones incontroladas. 43. El pulso mortal de las ondas de tsunami. El océano es un lugar impredecible, y uno de sus fenómenos más aterradores son las ondas de tsunami, olas gigantes que pueden arrasar con ciudades enteras. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas no sabe es que existen tsunamis silenciosos, donde las olas gigantes se originan sin ningún tipo de señal o advertencia. Estas ondas son causadas por terremotos submarinos o incluso erupciones volcánicas que ocurren a cientos de kilómetros de la costa, pero que pueden producir olas mortales sin ningún sonido previo. Lo más aterrador es que las personas que viven cerca de la costa no tienen tiempo de reacción, ya que la ola puede llegar con una rapidez que desafía cualquier tipo de medida de alerta. Lo inquietante de este fenómeno es que la mayoría de los tsunamis son invisibles hasta que es demasiado tarde. Incluso si se detectan en los radares, las olas pueden ser tan rápidas y masivas que las evacuaciones nunca se completan a tiempo. La capacidad del océano para generar estas sombras de muerte es un recordatorio sombrío de lo vulnerables que somos ante su fuerza. 44. Los cadáveres de criaturas gigantes en el fondo del mar. En las profundidades más abisales, los océanos esconden los cadáveres de criaturas gigantes que han muerto hace miles de años, pero que siguen presentes como reliquias de una época remota. Algunos de estos cadáveres son de criaturas tan grandes como ballenas o tiburones prehistóricos, cuyos esqueletos se encuentran en un estado de preservación que desafía la lógica. Lo más inquietante es que muchos de estos cuerpos fueron víctimas de eventos catastróficos, como erupciones volcánicas submarinas o encuentros con depredadores aún mayores. En algunos casos, los cadáveres son rodeados por una fauna extraña que se alimenta de su carne putrefacta, creando ecosistemas de canibalismo y descomposición. Estos cementerios submarinos son testimonios de lo salvaje e incontrolable que puede llegar a ser la vida en el océano. Explorar estos lugares es como abrir una cápsula del tiempo, donde el pasado se encuentra atrapado en una eternidad de oscuridad y silencio, lejos de los ojos humanos. 45. El acantilado de las almas perdidas. En la zona del mar de Filipinas, se ha descubierto una de las caídas más impresionantes y aterradoras del océano, conocida como el acantilado de las almas perdidas. Esta formación submarina consiste en un abismo que desciende abruptamente a profundidades inexploradas, donde la presión y las condiciones extremas crean un ecosistema hostil para cualquier ser vivo. Lo inquietante de este acantilado es que a lo largo de los años, muchos barcos y aeronaves han desaparecido sin dejar rastro cerca de esta región. Los testigos afirman que la zona está rodeada por una atmósfera extraña, con corrientes que parecen atraer a los navegantes hacia la oscuridad. Las leyendas locales dicen que las almas de aquellos que han perecido en este abismo continúan rondando el lugar, susurrando entre las olas y haciendo que la navegación sea aún más peligrosa. Si bien muchos de estos incidentes pueden explicarse por las difíciles condiciones geográficas del área, la sensación de inquietud que emana de este lugar es palpable. Algunos científicos han especulado que las corrientes subacuáticas pueden crear vórtices invisibles que absorben todo lo que se acerca, dejando a los barcos atrapados en una especie de agujero negro. Este acantilado es uno de los puntos más temidos en los océanos por su capacidad para devorar todo lo que se aproxima. 46. El campo de huesos del Océano Atlántico. En las profundidades del Océano Atlántico, se ha encontrado un vasto campo de huesos humanos y animales, que algunos creen que pertenecen a restos de naufragios antiguos. Sin embargo, lo más aterrador es que muchos de estos huesos no parecen corresponder a naufragios conocidos, lo que deja abierta la posibilidad de que hayan sido parte de rituales antiguos o accidentes misteriosos. Estos restos, algunos datados en miles de años, son testigos de una tragedia silenciada.
Los huesos están diseminados a lo largo de kilómetros, a veces formando patrones que no se pueden atribuir a un desastre natural. Los arqueólogos que han explorado la zona afirman que el mar, lejos de ser un lugar de vida, es también un lugar de muerte y olvido, donde los restos de los que se pierden en sus aguas quedan enterrados en un mausoleo submarino sin fin. Lo más desconcertante es que las profundidades del Atlántico siguen guardando secretos. Nadie sabe cuántos más campos de huesos podrían estar esperando ser descubiertos, ocultos en la oscuridad, esperando contar sus historias de terror a los incautos que se adentren en sus aguas. 47. El mar de niebla de la Antártida. En la región antártica, existe un fenómeno aterrador conocido como el mar de niebla, donde las temperaturas extremadamente bajas y la humedad producen capas densas de vapor que crean un mar de niebla que oculta las profundidades oceánicas. Este fenómeno ha sido responsable de numerosos naufragios, ya que las embarcaciones no pueden ver ni las costas ni las formaciones rocosas que se encuentran cerca, lo que aumenta el riesgo de colisiones fatales. Pero lo que hace este lugar aún más espeluznante es que algunas de las embarcaciones que se han perdido en este mar de niebla han desaparecido sin dejar rastro. Los equipos de rescate han encontrado rastros de barcos hundidos, pero nunca se han logrado recuperar todos los restos de las tripulaciones, lo que deja abierta la posibilidad de que aún haya ecos de sus gritos perdidos bajo las capas de hielo. Este lugar también es famoso entre los pescadores, quienes aseguran que no es raro encontrar barcos que regresan de estas aguas con la tripulación completamente ausente, como si algo hubiera arrastrado a los hombres hacia las profundidades sin dejar rastro. La niebla y el silencio reinantes en esta zona parecen consumirlo todo, desde barcos hasta almas. 48. Las criaturas del fondo negro. En lo más profundo de las fosas oceánicas, donde la luz solar nunca llega, habitan las criaturas más extrañas y aterradoras que la humanidad jamás haya conocido. Estas criaturas se alimentan de los restos que caen desde las capas superiores del océano, pero lo que las hace verdaderamente aterradoras es su aspecto. Con cuerpos translúcidos, ojos enormes adaptados para la oscuridad y extremidades alargadas, estas criaturas parecen salidas de una película de terror. Algunas son capaces de camuflarse completamente con su entorno, lo que las convierte en depredadores extremadamente eficientes. Lo más inquietante es que estas especies no solo son depredadoras, muchas de ellas son también presas de seres aún más aterradores, criaturas tan grandes y monstruosas que pocos las han llegado a ver, pero cuya presencia es claramente sentida. Lo espeluznante de este ecosistema es que, debido a las condiciones extremas, las criaturas que habitan en el fondo negro son muy difíciles de estudiar. Lo que significa que la humanidad apenas ha arañado la superficie de lo que habita en el abismo. Las profundidades del océano, por lo tanto, siguen siendo el último lugar desconocido en el planeta, lleno de secretos que podrían hacer temblar incluso a los más valientes. 49. Los cadáveres de monstruos marinos. En varias ocasiones, pescadores y exploradores han tropezado con cadáveres de criaturas gigantes desconocidas, algunos de los cuales nunca han sido identificados por la ciencia. Estos restos, que a veces incluyen enormes tentáculos o colosales mandíbulas, parecen indicar la existencia de monstruos marinos más grandes que cualquier criatura conocida. Lo más aterrador es que algunos de estos cadáveres parecen haber sido comidos parcialmente, como si otras criaturas aún más grandes se alimentaran de los restos de estos seres titánicos. Los científicos han encontrado que estos cuerpos, a menudo petrificados o descompuestos, no encajan con ninguna especie registrada, lo que deja abierta la puerta a la posibilidad de que exista una criatura aún mayor y más desconocida, acechando en las profundidades. Algunos biólogos marinos creen que estos monstruos son el último vestigio de una era prehistórica. Pero su extraña apariencia y la falta de evidencia concreta han llevado a muchos a especular que estos cadáveres podrían pertenecer a una especie aún viva, escondida en los rincones más oscuros del océano. 50. El territorio maldito de las Islas Malvinas. Las aguas que rodean las Islas Malvinas son conocidas por su extrema peligrosidad, pero lo que pocos saben es que se dice que esta región está marcada por un territorio maldito. En las aguas cercanas a las islas, ha habido informes de desapariciones inexplicables de barcos y aviones que surcan el cielo, muchos de los cuales han sido encontrados sin tripulación alguna y con extrañas marcas en el casco de los barcos.
Se especula que este fenómeno está relacionado con el campo magnético de la región y su capacidad para alterar las brújulas y otros instrumentos de navegación, lo que hace imposible orientarse correctamente. Sin embargo, lo que realmente aterroriza a quienes se atreven a navegar por estas aguas son los relatos de figuras fantasmales y luces extrañas vistas en el horizonte. Como si el mar mismo estuviera tratando de atrapar a los navegantes. En este territorio maldito, las leyendas afirman que las almas de aquellos que han perdido la vida en estas aguas nunca descansan, condenadas a vagar eternamente entre las olas. Estos relatos han hecho que la región sea considerada una de las más oscuras y peligrosas del planeta. 51. El Pozo del Diablo. En las profundidades del Océano Pacífico, cerca de la costa de Japón, se encuentra un área conocida como el Pozo del Diablo, un abismo tan profundo que sus límites exactos no han sido determinados con certeza. Este pozo ha sido el sitio de numerosos naufragios, algunos de los cuales sucedieron de manera inexplicable, sin ninguna señal de advertencia. Lo más aterrador es que los barcos que han desaparecido en este lugar a menudo no dejan ningún rastro. La oscuridad es tan densa y las corrientes tan poderosas que, según los pescadores locales, a veces parece como si el océano mismo los absorbiera. Algunos informes sugieren que se han encontrado restos flotantes de barcos, pero el área donde deberían encontrarse los restos de las tripulaciones nunca ha sido hallada. Los rumores dicen que el Pozo del Diablo guarda algo mucho más oscuro que la muerte de los barcos, una especie de fuerza maligna que arrastra todo lo que se acerca, tanto en cuerpo como en alma. Algunas leyendas hablan de un ser antiguo, una especie de demonio marino, que mora en las profundidades, esperando a que las embarcaciones se acerquen para devorarlas. Este pozo sigue siendo uno de los lugares más temidos por los navegantes. 52. Los bajo cero de la muerte. En las aguas del Océano Antártico se encuentran lo que se conocen como las zonas bajo cero de la muerte. Regiones donde la temperatura del agua cae a niveles tan bajos que cualquier criatura que caiga en ella muere instantáneamente debido al shock térmico. Estos lugares son mortales, no solo por el frío, sino también por las corrientes implacables que surgen de los glaciares. En algunas ocasiones, exploradores y científicos han encontrado cuerpos de animales que parecen haber caído en estas aguas y, en lugar de descomponerse, permanecen preservados casi perfectamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, lo que hace aún más espeluznante a estas zonas es que el hielo y las corrientes ocultan criaturas que, según los informes, no se parecen a nada conocido en el reino animal. Los testimonios hablan de criaturas extrañas, de formas alienígenas, que han sido encontradas en estas aguas congeladas, sus cuerpos mutilados y desfigurados de maneras que desafían la comprensión. Lo que ocurre en estas regiones permanece en gran parte sin explicación, ya que las condiciones extremas hacen imposible que los científicos estudien a fondo el área. La sensación de que el océano guarda algo profundamente inquietante, atrapado en el hielo, se convierte en una de las muchas leyendas que siguen rondando estas aguas. 53. La isla flotante del Océano Pacífico. En algún lugar del Océano Pacífico, se rumorea que existe una isla flotante que aparece y desaparece según las mareas. La isla es conocida por quienes han tenido la mala suerte de cruzarse con ella como un lugar maldito. En las pocas ocasiones que se ha visto, ha estado cubierta por densas nieblas que la envuelven completamente, creando un escenario fantasmagórico. Los que han tenido encuentros cercanos con esta isla afirman que hay una sensación extraña en el aire, una presión que parece hacer que el tiempo se ralentice. Se habla de que en la isla se encuentran restos de embarcaciones antiguas, cubiertos por una capa espesa de musgo y corales. Algunos incluso aseguran haber visto figuras fantasmas caminando por la isla, como si el tiempo hubiera quedado atrapado allí para siempre. Lo más aterrador es que todos los testimonios sobre esta isla flotante comparten algo en común, aquellos que han visitado la isla nunca regresan completos. Algunos desaparecen misteriosamente, otros llegan de vuelta completamente alterados, con la mente perdida, y siempre con una sensación de haber sido observados por algo que no deberían haber visto. 54. Las cavernas del susurro. En la región costera de Noruega, se encuentra un sistema de cavernas submarinas conocido como las cavernas del susurro. Este complejo de túneles subterráneos es tan profundo y estrecho que solo unos pocos exploradores se han atrevido a entrar.
Sin embargo, lo más aterrador no son las cavidades oscuras, sino los extraños sonidos que emanan de las cavernas. Los exploradores han informado que, al adentrarse en estas cavidades, comienzan a escuchar susurros inexplicables, voces lejanas que parecen venir de todas direcciones. Algunos sostienen que estas voces no pertenecen a personas vivas, sino a las almas de aquellos que han perdido la vida en las profundidades del océano, atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Estos susurros, a menudo desgarradores, parecen arrastrar a quienes los escuchan hacia la oscuridad más profunda de las cavernas. Lo más escalofriante es que los que han intentado regresar, a menudo se sienten perdidos, como si las voces los desorientaran, guiándolos más adentro en las cavernas, donde la luz jamás llega. Estos túneles, por lo tanto, no solo son un laberinto físico, sino también psicológico. Muchos creen que aquellos que desaparecen en las cavernas del susurro jamás regresan, dejando su alma atrapada en los ecos oscuros del océano. 55. El océano de las criaturas ciegas. En las zonas más profundas del océano, existen enormes regiones conocidas como el océano de las criaturas ciegas, donde los seres que habitan allí nunca han conocido la luz del sol. Estas criaturas se han adaptado a la oscuridad total, desarrollando sistemas biológicos completamente diferentes a cualquier cosa que se pueda encontrar en las capas más altas del océano. Lo espeluznante es que algunas de estas criaturas, como los peces ciegos o los calamares monstruosos, poseen órganos sensoriales tan avanzados que pueden percibir cambios en el entorno de manera casi sobrenatural. Algunos científicos han sugerido que estas criaturas podrían ser capaces de detectar movimientos o vibraciones en el agua antes de que se perciban a simple vista, lo que las convierte en cazadores perfectos en la penumbra. El hecho de que estas criaturas hayan evolucionado en un entorno tan extremo y aislado plantea la inquietante posibilidad de que en lo más profundo del océano existan seres que aún no conocemos y que, quizás, nunca lleguemos a comprender. Los informes de encuentros con estas criaturas son raros, pero aquellos que han tenido la suerte, o la desgracia, de verlas afirman que los ojos vacíos y la apariencia alienígena de estos seres los han dejado con una sensación de terror indescriptible. 56. La puerta del infierno en el Mar Negro. En las oscuras aguas del Mar Negro, existe una estructura subacuática que se conoce como la puerta del infierno. Es un fenómeno geológico que se ha formado debido a las erupciones volcánicas y la acumulación de gases tóxicos a lo largo de los siglos. En ciertas áreas de este mar, el gas metano se filtra desde el fondo marino, creando bolsas de gas bajo el agua que, si son liberadas, pueden generar explosiones mortales. Lo verdaderamente espeluznante de este fenómeno es que se ha comprobado que, en algunas ocasiones, cuando un barco navega cerca de estas puertas, los gases acumulados son capaces de alterar la densidad del agua, haciendo que los barcos se hundan rápidamente sin ninguna advertencia. Incluso más aterradores que algunos de estos barcos han sido encontrados completamente vacíos, con la tripulación desaparecida sin dejar rastro, como si hubieran sido succionados por la fuerza misma del océano. El Mar Negro es conocido por ser un lugar lleno de secretos oscuros, pero la puerta del infierno es una de sus maravillas más peligrosas. Un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando las fuerzas de la naturaleza se combinan de manera mortal. 57. El cielo negro del océano Ártico. El océano Ártico es conocido por sus aguas heladas y sus condiciones extremas, pero pocos saben que también es el hogar de un fenómeno que se ha denominado el cielo negro. Este fenómeno ocurre cuando una nube espesa y oscura cubre el cielo, bloqueando completamente la luz solar. Los marineros que han estado atrapados bajo este cielo negro describen una sensación de desesperación, como si el mundo entero se hubiera apagado. Lo más aterrador de este fenómeno es que las corrientes marinas y las temperaturas extremadamente bajas generan vientos gélidos que pueden alcanzar velocidades mortales. Los barcos que quedan atrapados bajo el cielo negro se ven incapaces de navegar y la visibilidad es tan baja que las probabilidades de naufragar aumentan considerablemente. Más allá de los peligros físicos, aquellos que han sobrevivido a esta experiencia afirman haber escuchado ruidos extraños provenientes de la oscuridad, como si el mar estuviera susurrando secretos olvidados o incluso llamando a los navegantes hacia sus profundidades. 58. El cráter del juicio del Océano Pacífico. En el Océano Pacífico, cerca de las Islas Marianas, se encuentra un cráter subacuático conocido como el cráter del juicio.
Este cráter es uno de los más profundos del océano, y se dice que es capaz de generar fenómenos inexplicables y aterradores. Se cree que las corrientes que se forman en su interior pueden crear remolinos tan fuertes que succionan cualquier cosa que se acerque demasiado. Lo más inquietante es que varios barcos y aeronaves han desaparecido misteriosamente en esta zona. Los relatos de los sobrevivientes hablan de un campo magnético que distorsiona los instrumentos de navegación, creando una sensación de desorientación total. Aquellos que han tenido la suerte de sobrevivir a la experiencia describen cómo las aguas alrededor del cráter parecen estar vivas, cambiando de color y forma de manera extraña. Como si el cráter estuviera observando todo lo que sucede a su alrededor. Algunos exploradores han intentado estudiar este cráter, pero muchos de ellos han sido incapaces de regresar debido a las fuerzas extremas que operan en esta zona. Otros que han regresado afirman haber tenido visiones extrañas, como si el cráter mismo estuviera guardando un secreto oscuro que la humanidad aún no está lista para descubrir. 59. El bosque de los muertos submarino. En una de las áreas más profundas del Océano Atlántico, existe lo que los científicos han denominado el bosque de los muertos. Un vasto ecosistema de árboles petrificados que se encuentra a más de 200 metros de profundidad. Lo que hace espeluznante a este lugar no es solo la extraña presencia de estos árboles bajo el agua, sino el hecho de que algunos informes sugieren que hay vestigios humanos entre las raíces de los árboles. Estos árboles, algunos de los cuales tienen miles de años de antigüedad, están perfectamente preservados, pero lo inquietante es que se encuentran en una región del océano donde no debería haber vida vegetal. Además, se ha encontrado que los restos humanos, que parecen haber sido tragados por el mar hace siglos, están misteriosamente dispuestos alrededor de los troncos. Como si hubieran sido parte de un ritual antiguo o un sacrificio. El bosque de los muertos ha generado más preguntas que respuestas. ¿Por qué hay seres humanos en ese lugar? ¿Qué relación tienen con los árboles petrificados? Nadie lo sabe con certeza, pero los relatos de exploradores que se han aventurado en esa zona hablan de una sensación abrumadora de ser observados, como si los espíritus de los que han perdido la vida allí estuvieran al acecho. 60. El reino de los abismos en el Océano Índico. En lo más profundo del Océano Índico, se encuentra una zona conocida como el Reino de los Abismos, una región submarina donde las criaturas más extrañas y mortales habitan en las oscuras profundidades. Este lugar ha sido la causa de numerosos naufragios, ya que las corrientes y los vientos en esa región son extremadamente impredecibles. Lo más escalofriante es que en las últimas décadas, los científicos han comenzado a descubrir nuevas especies de criaturas que parecen no tener ninguna relación con ninguna forma de vida conocida en la Tierra. Algunas de estas criaturas poseen biología que desafía las leyes de la naturaleza, como organismos que parecen sobrevivir sin oxígeno o animales que emiten una luz extraña. El reino de los abismos sigue siendo un misterio. Los pocos que han tenido la suerte de explorar esta zona afirman haber sentido una sensación de miedo profundo, como si el océano mismo estuviera tratando de esconder algo mucho más oscuro y peligroso. Algunos incluso creen que estas criaturas son los guardianes de un secreto tan antiguo y temible que la humanidad no debe conocer. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Como siempre, me encantaría leer tus comentarios y saber qué piensas. Nos vemos en la próxima, dulces sueños.